¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo otro video tutorial a petición de varios usuarios que le han salido este panel. En varios comentarios el problema ha sido distinto. Algunos han entrado en la BIOS, han hecho unas ciertas configuraciones, al salir y guardar los cambios y reiniciar el equipo, no ha iniciado el sistema operativo Windows saliéndole este panel. Otros han cogido un equipo y le han salido directamente este panel. Este panel básicamente lo que nos está diciendo que el equipo ha iniciado pero no encuentra ningún medio del sistema operativo, porque nos dice que no tiene un servicio botable. Inserte un disco botable y presiona una tecla, es decir, que nos está diciendo que le digamos dónde iniciar Windows o le pongamos un dispositivo, es decir, el disco duro con el sistema o la partición donde viene el sistema operativo Windows para poder iniciar. Cuando sale este problema puede ser por varios motivos. Primero, que hemos tenido un equipo y no tiene el disco duro. Por lo tanto, si no tiene disco duro, no hay un sistema operativo, por lo tanto, de aquí ya no puede avanzar. 2. Que si tiene el disco duro, estábamos trabajando y el disco duro ha petado, es decir, el disco duro se ha dañado. Al dañarse el disco duro se pierde la partición y por lo tanto no encuentra la partición para iniciar el sistema operativo Windows. 3. Que si tiene un disco duro pero no tiene instalado el sistema operativo Windows. En este caso tenemos que preparar un USB con Windows y hacer la instalación a través de USB. En estos tres primeros casos tenéis que saber exactamente qué es lo que es. Exactamente qué tenéis. Tenéis que abrir el equipo y comprobar si tiene o no tiene el disco duro. Si al intentar instalar Windows no detecta el disco duro y no podemos crear partición en el disco duro, es porque el disco duro se ha dañado. Esto nos lo va a decir al instalar el sistema operativo Windows en el momento de seleccionar la partición para instalar el sistema operativo Windows, siempre y cuando no sea el caso que al abrir el equipo nos encontramos que no tiene un disco duro. Y la cuarta opción, que si tiene una instalación de Windows, hemos entrado en la BIOS, hemos hecho una modificación y al guardar los cambios y al salir, que varios usuarios que me han hecho este comentario, se ha encontrado que le sale este panel. Y ahora me explico. Hay equipos portátiles y PC que tienen, o mejor dicho, permiten dos formas de instalación. La instalación normal legado y la de arranque rápido Wi-Fi. Y ahora me explico. Hay equipos que solamente trabajan con BIOS legado. Otras trabajan solamente con BIOS Wi-Fi y hay equipos que trabajan con las dos BIOS, tanto legado como Wi-Fi, que es arranque rápido. Si en tu BIOS, en el momento de hacer la instalación de Windows, lo tenía como Wi-Fi, ¿vale?, de arranque rápido, si tú entras en la BIOS y lo cambias como legado, no te reconoce la partición de arranque rápido, por lo tanto no inicia el sistema operativo y te dice que no encuentra la partición botable para arrancar sistema operativo. Y traigo este video tutorial para aquellos que han entrado en la BIOS, han cambiado el sistema de arranque y por lo tanto no reconoce el sistema operativo. Pero ya aprovecho cuando sale este panel qué significa y las cuatro posibles causas de que sale este panel. Y para aquellos que han entrado a la BIOS, simplemente volvemos a entrar en la BIOS y aquí lo dejo bastante claro porque ahí tengo muchos comentarios que me saltan que mi BIOS es de color azul, no es igual que el mío. Sí, exacto, hay miles de BIOS, son distintas de un equipo a otro. Por lo tanto, a la hora de entrar en la BIOS no os tenéis que guiar exactamente lo que estoy haciendo yo. Tenéis que en vuestra BIOS localizar exactamente lo que os voy a enseñar.
Normalmente está en boot. Con este video tutorial te guía por lo que estás viendo para localizarlo. Solamente tenéis que buscar lo que es la palabra Wi-Fi o legado. Como veis aquí, no aparece como legado y no inicia el sistema operativo. Es porque esta instalación tenía sistema Wi-Fi, se ha puesto como legado, por lo tanto no encuentra la partición y lo tenemos que cambiar a sistema Wi-Fi. También podemos hacerlo al revés, que la instalación en su día en este equipo se hizo como legado, lo hemos cambiado a Wi-Fi y no encuentra la partición para arrancar el sistema operativo. Entonces, sea como sea, si no te inicia el sistema operativo, tenemos que buscar Legacy o legado o Wi-Fi. Simplemente pulsamos Intro. En mi caso, como estaba legado y no iniciaba el sistema operativo, pues tenemos que elegir el sistema Wi-Fi. Y en caso contrario, al revés. Pulsamos Intro. Le damos que sí a Intro y ya lo tenemos como Wi-Fi. Ahora simplemente guardamos los cambios y salimos. Y en principio el sistema operativo tiene que funcionar. Si tú estabas toqueteando el avión, al salir del avión no te inicia el sistema operativo, este es el motivo. Y la otra posibilidad que cabe de que no te inicia al estar tocando dentro del avión, que no te inicia el sistema operativo aparte de la configuración de arranque, es que en primera opción de arranque, como veis que tiene que estar el disco duro a lo mejor sin querer la habéis puesto en la opción 5, en la primera por ejemplo tenéis puesta el USB y tenéis conectado un USB sin ninguna partición, por lo tanto no inicia, que es otra falla que muchos usuarios cometen a la hora de configurar dentro del avión, que pone que arranque primero desde un USB, después el disco duro, conectamos un USB cualquiera de datos, intenta arrancar del USB, por lo tanto, y ahí se para y no inicia el sistema operativo. Si quitamos el USB, arrancará el sistema operativo, porque intenta localizar, por ejemplo, un USB al no estar conectado, pasa a la segunda opción de arranque. Entonces, para no correr riesgo si conectamos o metemos un DVD, un USB, otro dispositivo externo, como primera opción de arranque, tiene que estar el disco duro. Y esto, tan sencillo como ponerlo encima. Y si miramos la leyenda, en todas las BIOS nos dicen cómo subir y cómo bajarlo. Y lo ponemos en primera posición, guardamos los cambios y salimos. Estas son las dos únicas formas que puede ser que tú tocando la BIOS, sabiendo que tu sistema operativo funcionaba perfectamente, es lo que te puede estar ocurriendo. Que no tiene el disco duro como primera opción, o has cambiado el sistema, o mejor dicho, el modo de arranque rápido o básico al que tú tienes instalado. Y aquí simplemente guardar los cambios, salimos y en principio el equipo tiene que volver a iniciar el sistema operativo. Bueno gente, pues ya veis que el problema se ha resuelto. No realmente un problema, sino que yo simplemente
he cambiado la configuración para traeros este vídeo tutorial y poderos enseñar, porque es lo que os comento. Si entramos dentro de la BIOS y hacemos unas configuraciones, solamente puede ser estos dos motivos: que hemos cambiado el sistema de arranque que tú tenías instalado, que a lo mejor tú lo desconoces, si era básico o legado, lo has cambiado y por lo tanto no reconoce la partición correcta. Al ser distinta, no puede arrancar, entonces tenemos que volver a invertirla y comprobarlo. Si te inicia, entonces ya está. Y la otra opción, que mucho que entra en la BIOS, pone como primera opción, por ejemplo, el USB como primera opción de arranque, y un USB con Windows si lo reconoce y arranca. Está la Windows tal y para abajo. Termina la instalación, después no se acuerdan de cambiar como primera opción el disco duro, ni en según qué momento conectamos un USB de datos que no tiene una partición, un USB con arranque de sistema operativo, y al conectarlo, si tenemos la primera opción, el USB externo, accede, intenta arrancar el USB externo, y como no tiene ninguna partición de arranque, por lo tanto nos sale este panel como diciendo que introduzcamos un dispositivo que tenga un bootable, por ejemplo, que puede ser una instalación de Windows. Es tan sencillo de seleccionar el disco duro, ponerlo como primera opción de arranque y listo. Y ya no tendrías problema de iniciar el sistema operativo. Y en el caso que haciendo esto no funciona, entonces es lo que comento a lo primero del vídeo, que posiblemente el disco duro se ha dañado, no encuentra la partición porque el disco duro se ha dañado, tenemos que cambiar el disco duro y hacer una nueva instalación de Windows. Hemos tenido un equipo que no sabemos y no tiene un disco duro, por lo tanto no encuentra el sistema operativo. Y 3, que si tiene un disco duro físicamente, se ha perdido la partición y tenemos que instalar de nuevo el sistema operativo. Pero los casos más comunes de mal uso, como os comento, es que entramos en la BIOS, cambiamos la orden de arranque, o simplemente no tenemos como primera opción de arranque el disco duro, tenemos otra opción de arranque primero del disco duro, que puede ser lectora de DVD, tenemos un CD en blanco, o arranque a través de USB, que en ese momento le hemos conectado un USB sin partición de arranque, por lo tanto no encuentra la partición de Windows y ahí se para. Esto es lo más común que te esté ocurriendo cuando nos sale este típico panel. No es un problema grave, pero muy fácil de corregir, simplemente exactamente saber qué es lo que tú tienes. Y ya con este vídeo tutorial, haciendo este paso, pues ya sabemos si ha sido una mala manipulación o desconocimiento por tu parte de cambiar el sistema de arranque, o de poner el disco duro como primera opción de arranque, y a partir de ahí pues ya tenemos que analizar y mirar si el disco duro se ha dañado o simplemente tenemos que volver a hacer otra instalación de Windows. Pues nada, gente, sin otra cosa más que decir, me despido y hasta la próxima. Un gran saludo.